Muy buenos días, Dios bendiga en gran manera a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde sabemos que Dios va a hablar a nuestros corazones en esta mañana. Y el día de hoy quiero ministrar bajo el tema solo cuando los hacía morir. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 78 de los Salmos, a la altura del verso 34. Dice en el nombre de Jesús la palabra aquí: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Miren, este salmo, mis hermanos, habla precisamente de la fidelidad de Dios hacia Israel. Ese es el título, fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. Y hace allí una rememoración de todo lo que Dios hizo por el pueblo. Trae a recuerdo, ¿verdad? Trae a colación todo lo que Dios había hecho por el pueblo desde su llamamiento, su protección, su cuidado en el desierto, la alimentación, la administración de Dios a través de Moisés, cómo Dios le dio agua cuando tenían sed, cómo Dios lo cuidó y los guardó. Y dice que Dios le dio mandamientos a estos hombres para que guardasen esos mandamientos, pero que ellos se volvieron en pos de Dios, se apartaron de Dios, apartaron su mirada de Dios y pecaron contra Dios. Aún así, Dios volvía y perdonaba a su pueblo, y su pueblo volvía y disfrutaba del bienestar en un tiempo y volvía y se apartaba de Dios. Cuando venía tribulación, volvían a Dios nuevamente, invocaban el nombre de Jehová y Jehová volvía y tenía misericordia de ellos. Bendito sea el Señor. Y en este texto aquí, en esta parte dice: aleluya, que por causa del constante pecado, dice la palabra en el verso 33, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Un pueblo que debió vivir bajo la gracia, bajo la protección divina, todo el transitar de su vida hasta los días de hoy, no lo hizo así en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ciertamente se olvidaron de Dios, porque ciertamente caminaron su propio camino y se olvidaron de lo que Dios había establecido para que ellos cumpliesen y de esta manera se garantizase la protección divina, porque estas promesas de protección de Dios venían más bien, estaban sujetas a ciertos cumplimientos de la ley. Cuando Dios obligatoriamente tenía que dejarlos por causa del pecado, tenía que apartarse de ellos para que ellos volvieran a clamar y se arrepintieran de corazón. Y fue una continua repetición de lo mismo en todo el transitar del pueblo, porque el pueblo sigue cometiendo lo mismo. Y me da mucha lástima esto que dice este texto aquí. Dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Solamente cuando había tribulación que ya no podían aguantar más, solamente cuando se encontraban entre la espada y la pared, entonces allí clamaban a Dios, allí volvían sus rostros al Señor, allí se arrepentían, allí lloraban, bendito sea Dios. Y esto me duele, mis hermanos, porque cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios, cuántos cristianos se encuentran en esta situación, que mientras están tranquilos, mientras no hay tribulación, mientras todo aparentemente va bien, se olvidan de Dios, apartan su rostro de Dios, quieren hacer su propio camino y se olvidan de que hay un Dios que está mirando, de que hay un Dios que lo llamó, de que hay un Dios que va a pedir cuenta por tu vida, por lo que hiciste con ella. Pero cuando viene la tribulación, cuando vienen los golpes de la vida, cuando nos encontramos solos, destruidos, entonces volvemos nuestros rostros a Dios. Y esto es algo tan característico, no solamente del cristiano, sino del ser humano. Hay gente que habla de que ama a Dios, gente que invoca a Dios, gente que va a la iglesia cuando tiene gran necesidad. Yo conozco personas que han ido a la iglesia que nosotros pastoreamos con cáncer y están allí perseverando. Cuando Dios los sana, se van porque ya no tienen cáncer, ya están libres, bendito sea el Señor. Y Dios tiene que permitir nuevamente que el enemigo los toque con una enfermedad o que los toque con una situación para que ellos vuelvan a la iglesia a buscar el rostro de Dios. Y es lastimoso que solamente nos acordemos de Dios cuando estamos atribulados, cuando estamos acongojados, cuando estamos casi destruidos, y que solamente miremos a Dios cuando estamos en esa situación. ¿Sabe por qué es lastimoso? Porque para salvarte, por amor a tu alma, Dios va a tener entonces que permitir que tú vivas en un continuo transitar o en un continuo transitar como esa que estás viviendo. Si es de situaciones difíciles, que esté totalmente sumergido en situaciones difíciles para que tu rostro permanezca puesto en el Señor y de esta manera salvar tu alma, porque así nos ama Dios, a tal punto que es capaz de permitir cosas malas en nuestras vidas para que miremos a Él una vez más. Así que yo te aliento en esta mañana que tú mires al Señor, no cuando estés en situaciones difíciles, sino en el momento de la plenitud, en el momento de la abundancia, en el momento de la alegría. Clama a Dios, agradece, glorifícalo y exáltalo en tu vida antes de que lleguen aquellos días malos en los cuales
tengas que buscar a Dios de manera obligada, básicamente, porque ya no te queda otro refugio, porque ya no te queda otro lugar a donde ir. Es tiempo de que volvamos nuestros rostros a Dios, le pidamos perdón, nos humillemos y le digamos al Señor: Señor, gobierna mi vida, transfórmame, guíame, dirígeme, porque yo quiero hacer tu voluntad. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que sea Dios en esta mañana tocando tu corazón, tu alma y tu ser, y llevándote al lugar de plenitud donde Él quiere verte para gloria de su nombre. Amén